En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, el que no haga resistencia al hombre malo, si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntele también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio, para quitarle la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1000 pasos en su servicio, camina con él 2000. Al que te pide, dale, y al que quiere que le prestes, no le devuelves la espalda. Han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Amados hermanos, estas palabras que Jesús ha anunciado cabalmente en este Evangelio son palabras verdaderamente muy exigentes y son directrices, es el mandamiento del nuevo reino que Jesús ha venido a instaurar e instalar aquí en este mundo nuestro y cuya plenitud vamos a experimentar justamente en el cielo. Jesús está hablando del amor fraterno y está denunciando cabalmente toda la enseñanza que tenían los antiguos israelitas y los pueblos vecinos sobre la relación entre las personas. Aquí lo dice vivamente nuestro Señor Jesús. Han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Esa fue la ley antigua del Antiguo Testamento y todavía hoy en día los pueblos no cristianos, en especial los judíos y los musulmanes, siguen viviendo con esta mentalidad. Si ustedes analizan cabalmente las actuaciones del Estado zionista de Israel, siempre va tomando represalias a cualquier ataque de los árabes contra ellos. Por ejemplo, si los árabes matan 2 o 3 judíos desafortunadamente, pues ellos toman la decisión de matar tal vez 30 árabes, algo así. Porque la idea es siempre tomar venganza y castigar. Una actitud totalmente contraria a los valores y el pensamiento de Jesús. Justamente los cristianos del Medio Oriente, de Israel en particular, han tratado de mediar entre los judíos y los musulmanes, tomando en cuenta estas enseñanzas de perdón que anuncia y que predica nuestro Señor Jesús. Y los musulmanes y los judíos han dicho clarísimamente, esas son enseñanzas suyas, esas son enseñanzas de ustedes los cristianos. Nosotros no somos cristianos, nosotros no creemos en esto. Nosotros creemos en ojo por ojo y diente por diente. Pues, claramente como siguen viviendo esta ley, esta mentalidad, por eso justamente nunca hay paz en estos países, porque la gente sigue tomando represalias unos contra los otros eternamente. Entonces están hundiendo todos estos pueblos en el fango de la miseria y de la tristeza. Pero como no son cristianos y como desafortunadamente rechazan el mensaje de Jesús, que es un mensaje que realmente crea un ambiente totalmente diferente a la humanidad,
que crea un ambiente de fraternidad y de solidaridad. Como ellos rechazan eso y como muchos seres humanos también lo rechazan, entonces no podemos extrañarnos de la violencia, de la miseria, de la tristeza, de las angustias que existen y que se van proliferándose por el mundo entero, porque sencillamente rechazan este mensaje de Jesús. El que toma venganza, fin y al cabo, recibe el castigo de Dios. El que mal hace, tomen muy en cuenta esta frase que ustedes ya la conocen, deben de haberla conocido porque la habrán escuchado sus padres, sus abuelos. El que mal hace, mal espera. Esto es irrevocable y nadie se escapa. El que puede romper este ciclo de venganzas y de odios y rencores es la gracia de Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Nosotros mismos tenemos estas tentaciones de tomar represalia y venganza contra personas que nos han ofendido. Muchas veces es muy difícil para nosotros perdonar. Muchas veces para nosotros es muy difícil orar por las personas que nos han hecho mal. Viviendo por tantos años en Guatemala, un país tan precioso, pero desafortunadamente muchas personas también ahí han tomado unas decisiones, unas mentalidades sumamente tristes y tan alejadas del Evangelio por la cuestión y por motivo de la envidia. Vemos justamente como ahí también mucha gente maya, indígena en particular, acuden muy fácilmente a los brujos. Yo me recuerdo por muchos años ya denunciaba a los brujos y los brujos muchas veces se enojaban conmigo cabalmente en este pueblo donde trabajé por muchos años y ellos decían que me iban a embrujar a mí. Pero la verdad es que no hay que tener miedo de esas tonterías. El que tiene miedo de esas tonterías entonces se expone cabalmente a que el mal le haga un mal. Pero si uno tiene fe en Dios y la Santísima Virgen, ninguno de esos brujos con la candela de sus candelas negras que van a los cementerios, que ponen la candela dentro de la boca de la botella, que lo entierran con el nombre de la persona para que pueda morirse, nada de eso tiene efecto. Pero mucha gente nuestra, desafortunadamente, como era muy sensible y muy temerosa de estas cosas, cuando abrían las puertas de sus casas y miraban cabalmente ahí un poco de copalbón, que es un incienso especial que utilizaba nuestra gente maya, y también una vela negra, entonces ellos se asustaban porque ya estaban embrujados y que se iban a morir. La tristeza y el problema está que esas maldades de embrujarse uno al otro para hacer el mal a una persona, eso demuestra una actitud completamente ajena a los mandamientos de Dios y a la ley de Jesús, que nos habla justamente del amor fraterno. Nosotros, mi congregación, una congregación misionera, y fuimos fundados cabalmente para trabajar con los huérfanos de China en el siglo XIX. Y muchos de nuestros fundadores y pioneros belgas misioneros fueron a Shanghái a trabajar con los huérfanos y con el tiempo fueron enviados a la Gran Muralla, allende de la Gran Muralla de China. Ustedes conocen la Gran Muralla, ¿verdad? Lo habrán visto en la televisión y en estudios sobre esa gran construcción de kilómetros y kilómetros, la Gran Muralla que fundaron los emperadores chinos para bloquear la entrada de los bandidos mongoles y de otros invasores. Pues cabalmente nuestros misioneros fueron enviados allende la Gran Muralla de China a vivir en lugares casi semidesérticos. Pero ahí empezaron a fundar pueblos chinos cristianos y toda la gente que vivieron en esos pueblos tenían que ser católicos. Pero lo que más le costó a la gente china fue cabalmente este mandamiento de Jesús de perdonar. Y muchos de esos chinos budistas o de otras religiones taoístas, ellos les decían a nuestros misioneros, algunos de ellos, todo lo de cristiandad es precioso, todo es muy bonito y muy bueno. Pero nosotros nos sentimos incapaces de poder vivir esta ley de Jesucristo que dice que tenemos que perdonar. Nosotros sentimos que no podemos perdonar y por eso muchos de ellos no fueron bautizados. Fueron sinceros por lo menos y se dieron cuenta que para ellos casi era imposible, incapaces de poder perdonar. Optaron por ser sinceros, por ser vamos a ser nosotros cristianos a medias, sin poder cumplir lo que Jesús del Evangelio nos dice,
entonces ellos no se dejaban bautizar, algunos de estos chinos. Y nosotros en muchos casos somos paganos también. Muchas veces nosotros cristianos decimos que somos cristianos de labios solamente, pero seguimos guardando en nuestro corazón rencores, odios y envidias. Entonces, por palabra mostramos una cosa, pero en nuestra interioridad seguimos siendo nosotros también, igual que esta pobre gente china, seguimos siendo nosotros paganos también. Porque al fin y al cabo, si somos católicos de verdad, y es muy difícil ser católico, si una persona dice, y varios lo han dicho, para mí no es ningún problema ser católico, es que nunca ha intentado hacerlo de verdad. Porque ser católico requiere resistir muchas tentaciones y también requiere hacer cosas que van contra nuestra naturaleza pecaminosa. Porque también requiere que nosotros estemos dispuestos de perdonar, de ayudar y de rezar por las personas que nos han ofendido a nosotros, nos han traicionado. Como siempre sigo diciendo, hay que distinguir entre la amistad y este mandamiento de perdonar. Jesús quiere que nosotros perdonemos a todas las personas que nos han ofendido, nos han ultrajado, nos han insultado y han hecho injusticias contra nosotros. Pero al mismo tiempo Jesús no pide que nosotros seamos amigos con estas personas. Eso no es un requisito ni obligación, ni tal vez es necesario. Lo que sí es importante que estemos dispuestos de perdonar y de rezar a Dios por estas personas, por más malos, por más injustas que han sido con nosotros. Y debemos también de recordar que nosotros también no somos tan santitos tampoco. ¿Cuántas personas nosotros también hemos ofendido, ultrajado, criticado, escandalizado, insultado, hecho mal? Ninguno de nosotros tenemos las manos limpias. Desafortunadamente, todos somos pecadores irrevocablemente. Por eso también tenemos que pedirle a Dios perdón por nosotros, por nuestras faltas y por las personas que nosotros mismos también injustamente hemos ofendido, hemos herido y hemos golpeado en nuestra vida. Por eso, amados hermanos, ser católico es difícil, pero requiere de nuestra parte, sobre todas las cosas, una sinceridad. No tenemos que admitir frente al mundo entero nuestros pecados. Eso tampoco no es necesario. Nadie tiene que saber nuestras cosas interiores, solamente Dios y la Santa Confesión. Por eso sigo exhortándole a todos ustedes de la importancia, la necesidad de confesarse. Porque ahí en el encuentro de Jesús, en la confesión, uno va a sentir la frescura del perdón de Dios, de nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestras culpas innumerables. Y por eso es importante también que nosotros, por lo menos frente al Señor, que seamos sinceros, que tratemos de admitir frente a Él nuestros propios pecados. ¿De qué sirve si nosotros vamos a decirle a Jesús, yo no he pecado? Cuando Él sabe que hemos pecado, Él es el que sabe todas las cosas. Estamos engañándonos a nosotros mismos. Y eso muchas veces hacemos nosotros también. Nos engañamos a nosotros mismos. Ponemos como si fuera un tapiz frente a nuestra conciencia. Pero no estamos engañando a nadie porque Jesús sabe todas las cosas de todos modos. Jesús nos conoce mejor que a nosotros mismos. Por eso frente a Él por lo menos admitimos nuestras faltas y nuestras culpas y le pedimos a Dios la gracia indispensable de poder tener la motivación tan importante de pedir perdón a Él en la Santa Confesión y de renovarnos y empezar una vida nueva en su santo nombre. No hay cosa más preciosa, no hay cosa más sabrosa, si puedo emplear esa palabra, que cuando uno va a la confesión y uno sale de ahí completamente refrescado. ¿Verdad que es cierto? Uno sale de ahí completamente renovado. ¡Ay Dios! Pero si uno nunca se ha confesado, desde años no se confiesa uno sigue viviendo como si fuera debajo de una nube. Nublado está la vista de su vida cristiana. Uno va viviendo dentro de una especie de nube oscura que no da luz y que nos indica el camino que tenemos que trayectar para sentir la auténtica felicidad. Por eso, amados hermanos, le demos gracias a Dios sobre todas las cosas, que somos nosotros católicos y cristianos, que estamos en el camino correcto de Jesús.
Cuando uno lee, por ejemplo, esos decretos, esos escritos, esas reflexiones de estos papas o de los grandes santos de la Iglesia, ¡qué maravilla! ¡Qué inspiración de Dios han tenido! Hace poco ahora este Santo Padre, el Papa Francisco, ha escrito una exhortación apostólica que se llama Alegría en la Fe. Y es un escrito tan precioso, es bastante grande, pero ahí vemos la reflexión profunda de este gran hombre, tocado, ungido, inspirado por la gracia de Dios y el Espíritu Santo. Y él sigue remachando y sigue enfatizando la importancia de la caridad, la importancia de la generosidad, la importancia de la solidaridad con los más pobres, los más abandonados, los marginados, los afligidos. Y ahí va citando constantemente algo que yo les he dicho a ustedes a lo largo de estos 19 años que estoy con ustedes. La caridad cubre una multitud de pecados. Cabalmente estaba leyendo sobre esto. Si nosotros hemos pecado triste y desafortunadamente por nuestras debilidades, tal vez no por mala voluntad, por nuestras debilidades humanas, podemos cubrir también esos pecados innumerables, además de ir a la confesión en primer lugar, por nuestra caridad. Dios ama entrañablemente, aunque sea la persona más pecadora, un corazón generoso y caritativo, un corazón abnegado y sacrificado por los demás, por más grande que sean sus debilidades. Si el Señor Jesús ve eso, con mayor ahínco, si podemos emplear esta palabra, el Señor los perdona a nosotros y nos tiene paciencia a nosotros en nuestras dificultades morales que podemos enfrentar en nuestra vida. Por eso, amados hermanos, hagamos muchos actos de caridad, hagamos muchos favores a mucha gente, para que así vamos acumulando frente a Dios y la Santísima Virgen esas buenas obras corporales y espirituales que va a redundar en nuestro beneficio cuando nos encontramos frente a Él en el momento de nuestra muerte. Porque Jesús nos va a decir a nosotros cuando nos enfrentamos dos cosas. Primero, ¿qué he hecho yo para ayudar a los demás? Bueno, no mucho, porque he estado muy ocupado cuidando a mis hijos, mi esposo, mi esposa, no tuve tiempo. Esa respuesta Jesús no va a querer escuchar. Eso es importante, pero no es lo único que tenemos que hacer. Y segundo, esa es mi idea. La segunda pregunta que nos va a hacer Jesús, como le he dicho también tantas veces, ¿a cuántas personas me han traído ustedes? ¿A cuántas personas me han traído los sacramentos, al matrimonio, al bautismo, a la conversión? Esas preguntas Jesús nos va a hacer. Quiere ver nuestras manos llenas de actos de caridad y de conversiones a la fe suya. Por eso, amados hermanos, con la vida que nos queda todavía, en nombre de Jesús y la Santísima Virgen, esa gran Madre que siempre nos quiere, nos acompaña a lo largo de nuestra vida, que nos entiende, nos perdona y siempre nos guía, tratemos de hacer obras de caridad, para si Dios nos perdone nuestras faltas y podemos tener otras al camino del Evangelio. No seamos como esos pobres chinos que no querían ser cristianos porque no querían perdonar. Seamos como auténticos discípulos de Jesús, aunque nos cueste infinidades de dificultades, tratemos de perdonar a los demás que nos han ofendido, por lo menos rezando por ellos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.